Vamos a analizar el caso de conductas cuestionables del contador público Javier Ramírez, quien lleva más de 10 años de experiencia contratado por la empresa de Distribuciones Globales S.A., quien a su vez se reúne con el señor Luis Torres, que es el director financiero de la empresa, para solicitarle que haga unos ajustes en los estados financieros que demuestren, ya que se acerca el cierre del año fiscal, no presente problemas de liquidez, adicional que se acerca el cierre del año fiscal para lograr un préstamo bancario. Vale la pena aclarar que la compañía está atravesando por dificultades financieras y necesita demostrar una mejor posición. Para cumplir con la solicitud del director financiero, Javier registra ingresos de ventas que aún no han sido realizadas, justificando que son ventas futuras prácticamente aseguradas. Estos ingresos fueron anotados como cuentas por cobrar, a pesar de no tener contratos firmados ni garantías de que esto se concrete. Decide demostrar una mejora en la solvencia, reduciendo el valor de las cuentas por pagar y otros pasivos. Ajusta el valor de los inventarios para reflejar un valor más alto de lo que realmente se tiene, con el objeto de mejorar los activos corrientes en el balance general. Registra gastos operativos como activos en lugar de reconocerlos como gastos del periodo actual, lo cual aumenta las utilidades de la empresa en el año. Esto con el objeto de demostrar más ganancias y mejorar los indicadores. No mantiene ni soporta documentación sobre las decisiones que se han tomado junto con el director financiero. También decide no incluir los comentarios en estos ajustes de los estados financieros para evitar levantar sospechas en los auditores externos. Javier, el contador, es consciente que estos ajustes en los estados financieros van en contra de las normas NIF y del Código de Ética del Contador Público. Justifica sus acciones como necesarias para ayudar a la empresa en su crisis financiera y evitar despidos masivos. Sin embargo, ninguno de estos ajustes ha sido discutido formalmente en el comité de auditoría ni con miembros del equipo financiero de la empresa. Adicionalmente, el director financiero le deja claro que su futuro en la empresa depende de su capacidad para presentar estados financieros que cumplan las expectativas de los accionistas y acreedores con esta información, que no es del todo cierta. Antes de iniciar a profundidad el caso, notemos cómo en Colombia el Congreso de la República, a través de la Ley 43 de 1990, que también es conocida como el gestor normativo, el cual regula la profesión del contador público, establece principios éticos y las normas disciplinarias que deben seguirse. Entre estos se encuentra el respeto entre colegas, la objetividad, la independencia, la confidencialidad y la responsabilidad. A tener muy en cuenta que el que faculta al contador para dar fe pública de hechos propios en el ámbito de su profesión y dictaminar sobre los estados financieros y demás actividades relacionadas a la profesión, como la certificación de estos mismos, es este mismo gestor normativo. En cuanto a las normas internacionales de la información financiera, NIF, se deben revisar normas específicas como la NIF 15, que establece que las entidades deben reconocer los ingresos de actividades ordinarias cuando se transfieren bienes y servicios a los clientes. Sin embargo, la norma NIF 9 es la norma que trata sobre las cuentas por cobrar y el enfoque por el deterioro de estas mismas. A tener en cuenta la NIF 2, que es la encargada de determinar el manejo de los inventarios y su valor. De esta manera son activos que se usan para la ejecución o producción de su actividad comercial. Y esta norma especifica que en los estados financieros se deben registrar al menor valor entre su costo y su valor neto. Acuerdo NIF, los gastos son decrementos, es decir, son la disminución de los recursos disponibles en una entidad económica como salida de sus recursos. Se asocian a las ventas o a sus actividades operativas. Acuerdo este breve repaso, notemos cómo se incumplen varias normas. Para tener en específico casos como el de los inventarios que reflejan un valor más alto del que realmente tienen, afecta a la NIF 2, que es la encargada de determinar su valor, y como tal dice la norma, se especifica que en los estados financieros se debe colocar su menor valor entre el costo y su valor neto. Notar cómo se reconocen gastos operativos como activos es un error. Aquí estaríamos violentando el principio de integridad e incumplimiento normativo. Al Javier no mencionar ante la junta directiva y asumir que no debe incluir estos comentarios del director financiero, también falla,
porque acuerdo el gestor normativo de la Ley 43 de 1990, se deben denunciar presiones indebidas para alterar resultados en los estados financieros. Y esto incluiría la amenaza que le indica el director financiero, el cual dice que su futuro se vería afectado en la empresa si no cumple con las pretensiones. Es realmente vergonzoso tener que analizar casos, pero tal vez puedan ser más comunes de lo que creemos. Al notar cómo no incluye las notas en los estados financieros para no levantar sospechas, nuestro contador está incurriendo en grado de complicidad para encubrir falsedad en la información de estos estados. Sin embargo, hay que tener cuidado porque se puede también infringir el principio de confidencialidad al no tener necesidad de revelar más de la información necesaria. Pero nunca un principio afecta al otro sin que se cumpla la norma como tal. Es decir, el principio de confidencialidad no limita al contador para que pueda demostrar con la información necesaria lo correcto y lo ético en un estado financiero. Existen varios tipos de consecuencias en Colombia en la alteración de los estados financieros. Como en el caso puntual de la consecuencia legal, tenemos falsedad en documento, tipificado en el artículo 289 y 286, Código Penal, que si los estados financieros son falsificados, el contador público, la persona responsable, puede enfrentarse a una pena entre 1 y 12 años, dependiendo la gravedad del caso, y multas económicas según corresponda el daño causado. Con respecto al fraude financiero o societario, si esta alteración busca ocultar pérdida, desviar fondos o defraudar a los inversionistas, se configura como delito de estafa agravada, con penas adicionales y una responsabilidad civil por parte del contador, ya que la empresa puede ser demandada o el contador, dependiendo los perjudicados, y para reparar estos daños económicos se representan varias investigaciones con sus consecuencias financieras. Como parte final de las sanciones disciplinarias tenemos en cuenta la Junta Central de Contadores, quien puede sancionar al contador mediante la suspensión o cancelación de la tarjeta profesional, inhabilitándolo para ejercer la profesión. También existen pérdidas económicas. La empresa que descubre la manipulación pierde acceso a créditos, disminuyen las inversiones y se enfrenta a demandas. Para el caso de los inversionistas pueden perder el capital si la alteración lleva a una caída del valor de la empresa. Las consecuencias reputacionales es uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa. Por tal motivo, la alteración de los estados financieros puede causar pérdida de confianza, tanto de los inversionistas que pierden la credibilidad y las oportunidades de inversión, adicionalmente también los clientes y proveedores, quien señalando una empresa por manipulación financiera puede perder contratos, relaciones comerciales y la capacidad de poder tener facilidad en su gestión. Finalmente, y no menos importante, la afectación a los empleados es algo que no se tiene en cuenta. Pero en un deterioro reputacional, una empresa puede llevar a despidos masivos, fuga de talento o disminución de la moral laboral. Y en que inicialmente se pretendía evitar el despido, lo que está generando es una mayor inestabilidad en la empresa, lo cual conllevaría a un mayor despido que el que inicialmente se intentaba evitar. Para ayudar a tomar mejores decisiones, podemos dar pasos básicos como identificar la causa de la crisis financiera, elaborar un presupuesto detallado, priorizar deudas, fomentar fondos de emergencia y explorar nuevas fuentes de ingreso. Negociar con proveedores, aprovechar las redes sociales y ante todo buscar asesoría y acompañamiento si es necesario. Adicionalmente, poder acogerse a ayudas gubernamentales del orden nacional, local, departamental, como secretarías de desarrollo, institutos nacionales de economía social, cooperativas, fondos nacionales para el fomento y desarrollo de sectores específicos o institutos que promuevan y que ayuden casos puntuales que puedan ser beneficiados para las crisis financieras en las empresas. Existen alternativas para presentar unos correctos estados financieros y cumplir muchas veces no con las expectativas, pero sí con una realidad
que pueda determinar y analizarse en el estado en que se encuentre una empresa para poder tomar decisiones. En el caso puntual, antes de que puedan llegar a complicarse. Este es el podcast del día de hoy. Es un gusto con ustedes, Walter Alexander Gómez, y que descansen.